Muy buenas tardes. Es para mí un placer darles la más cordial bienvenida a esta serie de conferencias que iniciamos hoy en nuestro programa Apoyándote. Mi nombre es Juan Alberto Benavides, soy médico y el director de Censis, el Centro de Excelencia para la Calidad, Investigación y Desarrollo en Salud, que viene manejando el programa Apoyándote para el apoyo a los pacientes con enfermedad de Parkinson. Le damos la más cordial bienvenida también a nuestros pacientes o a los pacientes de Chile, que a través de nuestro aliado HOMAX viene manejando el programa Apoyándote allí en este país. Y también le damos la más cordial bienvenida a todos los pacientes que se conectan de Argentina, que están en tratamiento para la enfermedad de Parkinson y que están hoy también cordialmente invitados a través de sus médicos. Para nosotros es un gran placer tenerlos hoy aquí en el inicio de esta serie de conferencias web que estaremos realizando a través de nuestra página. De verdad es un honor para mí presentar al doctor Wahib Ahumar. El doctor es neurólogo clínico de la Universidad Nacional de Colombia, amigo personal en quien confío mucho para el tratamiento de todas estas afecciones neurológicas. Y actualmente el doctor Wahib, además de su práctica profesional, es gerente médico de la línea de neurología de UCB y Biopaz. Así que, doctor, de verdad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Le agradecemos por todo el conocimiento que ha preparado para nosotros hoy y sobre todo para la sesión de preguntas que estaremos respondiendo al final de la charla. Muchísimas gracias, Wahib, y bienvenido. Sean todos bienvenidos en nombre de Laboratorios UCB y Biopaz, deseando lo mejor para ustedes y sus familias. Mi nombre es Wahib Ahumar, soy médico neurólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente soy gerente médico para la línea del Sistema Nervioso Central para Laboratorios UCB Biopaz en Colombia y en Sudamérica. Nuestro objetivo de hoy es hacer una revisión general acerca de la contingencia de COVID-19 y enfermedad de Parkinson, en la cual vamos a hacer énfasis básicamente no en la patología ni en los síntomas de COVID, pero sí en todo lo relacionado con enfermedad de Parkinson. Se han diseñado una serie de preguntas y de respuestas que son avaladas por las asociaciones internacionales de Parkinson y quisiéramos compartir con ustedes esta información. Al final de esta presentación habrá un espacio para resolver inquietudes, dudas y preguntas que puedan surgir. Nuestra charla de hoy es enfermedad de Parkinson en tiempos de COVID-19. Preguntas y respuestas sobre COVID y enfermedad de Parkinson. Quiero tener en cuenta y hacerles énfasis en compartir con ustedes que el documento ha sido elaborado por mí, quien cuento pues con una experiencia en enfermedad de Parkinson, pero realmente no trato en este momento infección por COVID-19. Ese no es mi fuerte, ese es un área que maneja cuidados intensivos y medicina interna, así como neumología. Esta presentación realmente tiene el propósito de transmitir la información disponible acerca de COVID-19, la cual ustedes pueden encontrar y tener acceso libremente en la página de la Parkinson Foundation, que está en español, y ese es el link que se encuentra escrito. Esta es una guía preparada para pacientes y cuidadores con enfermedad de Parkinson que busca resolver dudas e inquietudes en este tiempo de contingencia. Quiero hacer una revisión y un repaso de qué es el coronavirus. La primera descripción que hubo del coronavirus fue en 1964 y lo hizo una históloga, una viróloga realmente, que es la doctora Almeida, pero fue hasta 1968 cuando se presentó el primer documento científico del coronavirus, porque hasta ese momento este tipo de virus no era reconocido y se sugirió el nombre de coronavirus
porque su apariencia es muy característica en el microscopio y recuerdan la corona solar, sobre todo después de que ha pasado o en el momento en que está sucediendo el eclipse, donde se ven los rayos del sol salir por esta zona de eclipse con la luna y por eso se le dio el nombre de coronavirus. Bien. El coronavirus, quiero que sepan que es una zoonosis. ¿Qué quiere decir esto? Una zoonosis es una enfermedad que es transmitida por animales, pero realmente los primeros coronavirus se identificaron en aves y no se habían descrito casos en humanos o muy excepcionalmente. El COVID o la COVID, como quieran decir, 19, es la sigla de Coronavirus Disease y es 19 porque fue el año en que fue descrita esta nueva patología. Es una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus que no había sido descrito hasta ese momento. Bueno, este virus y la forma como presenta y se presenta la enfermedad eran desconocidos hasta cuando se hizo el primer reporte en Wuhan, en China, en diciembre del 2019. Es cierto que habían otras infecciones preexistentes con coronavirus. Por ejemplo, en el 2002 hubo un brote muy importante de lo que se llama SARS, que es el síndrome severo de dificultad respiratoria, que también fue por un coronavirus. Y en el 2008 al 2010 hubo un segundo brote por el mismo tipo de virus, pero fue en el Medio Oriente y por eso se llamó MERS, que es Middle East Respiratory Syndrome, que era prácticamente la misma patología. Sin embargo, no se habían descrito más casos hasta esta nueva aparición de este virus y en la gráfica vemos su característica especial. Hay muchas teorías de dónde viene el virus, cómo progresó el virus, cómo evolucionó. Lo que se sabe realmente es que es un virus nuevo y no podemos tener ninguna definición o ninguna conclusión hasta el momento de su origen, si fue una mutación, etcétera. Lo que se sabe es que es un virus que es prácticamente de origen animal y que por alguna razón mutó convirtiéndose en un virus absolutamente infeccioso. ¿Cuál es la razón de esto? Porque nosotros no tenemos inmunidad contra este virus y es por esa razón que no tenemos los medios para defendernos adecuadamente de una infección de la cual el cuerpo no había sido expuesta anteriormente. No hay ninguna infección viral, ni de gripa, ni de otros virus que nos permitan generar una inmunidad cruzada y de esta forma poder hacer defensas contra este virus. Por eso es el nuevo coronavirus. Ahora, entrando directamente en relación a enfermedad de Parkinson, ¿cuál es el riesgo de infección por COVID-19 en pacientes con enfermedad de Parkinson? Realmente la enfermedad de Parkinson por sí misma no es un factor de riesgo para contraer la infección por COVID-19. Las personas con enfermedad de Parkinson, en términos generales, cuentan con un sistema inmunológico competente similar a cualquier persona. Pero, de todas maneras, el mejor consejo para una persona de Parkinson es la prevención. De hecho, en los estadios avanzados del Parkinson podría ser un poco diferente, como lo veremos más adelante, pero no existe una predisposición por tener Parkinson y tener infección de COVID-19. Por otro lado, los medicamentos que normalmente se emplean en enfermedad de Parkinson no deprimen de ninguna manera el sistema inmunológico. Una pregunta también es si es más grave la infección por COVID-19 en pacientes con enfermedad de Parkinson. No, no hay datos de que haya un peor pronóstico en pacientes con enfermedad de Parkinson, pero hay que considerar aspectos generales de la enfermedad como son la edad, la presencia de enfermedad pulmonar, la inmunosupresión y otras enfermedades coexistentes en un paciente que además tiene enfermedad de Parkinson, hipertensión, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva, antecedentes de tabaquismo, etc. Todos estos factores aumentan el riesgo, pero el Parkinson por sí mismo no tiene peor pronóstico. Es posible que haya el desarrollo de infecciones en pacientes con enfermedad de Parkinson avanzado. Por ejemplo, cuando ya hay muchas dificultades para el movimiento, dificultades para tragar los alimentos, compromiso del estado mental, etcétera,
que en este grupo de pacientes puede presuponer que puedan tener mayor complicación, pero no por la enfermedad, sino por las enfermedades asociadas en ese momento. Una pregunta también que surge acá es, ¿qué síntomas con la enfermedad de Parkinson podría aumentarse en una infección concomitante con coronavirus? Ustedes saben que la enfermedad de Parkinson tiene síntomas motores y no motores. Bueno, en cualquier condición de enfermedad, sea la que sea, puede existir un aumento de los síntomas con una gripa, con una enfermedad una infección urinaria, etc. ¿Por qué? Porque se aumentan los requerimientos del cuerpo, se aumentan las necesidades del cuerpo y de esta manera pueden aparecer más o ser más evidentes los síntomas, pero no quiere decir que sean directamente por el coronavirus, sino es por la infección como tal. Ahora, eso significa también que los síntomas respiratorios que presenta una persona, digamos, con etapa avanzada de la enfermedad de Parkinson, pueden ser mucho más evidentes, sobre todo porque, como ustedes bien lo saben, los pacientes con Parkinson avanzado tienen bastante rigidez y bastante lentitud para los movimientos y esa lentitud también afecta a la pared del tórax. Bueno, entonces esto podría ser un factor de riesgo que haga que sean mucho más evidentes los síntomas. Sin embargo, cuando hay un compromiso respiratorio significativo y que se disminuye también la oxigenación, pueden aparecer episodios de confusión, desorientación, alucinaciones, pero también estos síntomas pueden aparecer asociados a la enfermedad de Parkinson o por fluctuaciones de los medicamentos, particularmente pues hay algunos de los medicamentos que se utilizan en Parkinson que podrían producir este tipo de manifestaciones. Sin embargo, teniendo en cuenta en el contexto general de enfermedad de Parkinson y hablando exactamente de Parkinson avanzado, y el Parkinson avanzado no hace referencia a la edad, sino el Parkinson avanzado hace referencia al mayor compromiso del cuerpo por la enfermedad de Parkinson. En este tipo de pacientes, digamos que la recuperación podría ser mucho más prolongada y podría haber un aumento de los síntomas motores o no motores en el paciente. Esta parte la podemos resolver más adelante si hay alguna inquietud, ya que pues es un tema que podría generar bastantes inquietudes. Ahora, ¿son más frecuentes los problemas pulmonares en las personas con enfermedad de Parkinson? Sí. Las personas con enfermedad de Parkinson son más susceptibles a neumonías e infecciones y la razón es muy lógica. Los problemas respiratorios pueden ser debidos a que hay una disminución de la expansión del tórax. Los pacientes no pueden inhalar adecuadamente, llenar los pulmones con oxígeno y estos problemas potencialmente pueden ser importantes en un momento de una infección respiratoria y es por esta razón principalmente que los pacientes con enfermedad de Parkinson son considerados un grupo de alto riesgo, no para tener la infección, sino de alto riesgo para presentar complicaciones. Por eso, vuelvo e insisto, la mejor prevención en este momento es mantenerse en casa, mantener las normas que están vigentes para el control y para prevenir la infección y para prevenir la expansión de la enfermedad. Otra pregunta es que si son más frecuentes los problemas pulmonares. Es de la misma, obviamente siguiendo la misma línea. Ustedes saben que la enfermedad de Parkinson, vuelvo y lo digo, hay una reducción para la expansión del tórax y también las anormalidades en la postura. Ustedes saben que hay una inclinación hacia adelante, una inclinación lateral, la posición encorvada, la flexión de la cintura. Estas posiciones anormales que son derivadas tanto de la enfermedad de Parkinson como también de algunos medicamentos que pueden producir este tipo de posturas anormales, limita mucho más la penetración del aire a los pulmones y obviamente se convierte en un riesgo. Ustedes saben también que los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen
hipofonía, o sea, la voz es muy baja, la capacidad de toser, la capacidad de expulsar secreciones también se encuentra bastante comprometida, así como la dificultad para deglutir alimentos que se observa en las etapas avanzadas de la enfermedad pueden ser un factor de complicación de la enfermedad. Sin embargo, esto no quiere decir que tengan mayor predisposición para tener la infección, pero sí para que se puedan presentar complicaciones. Por eso, insistimos, la prevención es el manejo más importante en pacientes con enfermedad de Parkinson. ¿Qué medidas preventivas se deben tomar en los pacientes con enfermedad de Parkinson? Debido a todo lo que hemos hablado anteriormente, se recomienda altamente a las personas con enfermedad de Parkinson que se protejan de cualquier infección. Es decir, es necesario que se apliquen las vacunas, como las vacunas para la gripa o las vacunas para la neumonía, o todos los procesos preventivos que se venían tomando previamente. Eso no quiere decir que la vacuna vaya a proteger contra el COVID, sino es para evitar complicaciones pulmonares. Si bien es cierto, ha aparecido COVID-19, pero sigue vigente la neumonía por neumococo, sigue vigente la gripa por influenza, por H1N1, o sea, el resto de las patologías siguen presentes. Pero pues la idea es continuar con ese manejo preventivo que usualmente seguía el paciente. Ahora, ¿cuáles son las medidas para tomar o medidas a tomar para prevenir la infección por COVID-19 por parte de pacientes con enfermedad de Parkinson? Igualmente, no solamente por parte de los pacientes, sino también de los cuidadores y de los familiares donde hay una persona con enfermedad de Parkinson. Igualmente, son las mismas medidas establecidas en la población general que deben ser respetadas y acatadas por todo el núcleo familiar y el cuidador. Las medidas preventivas, entiéndanme, esto es muy claro, pueden parecer muy exageradas, pero con seguridad van a resultar insuficientes en el caso de una complicación por COVID-19. Una vez aparezcan complicaciones, el pronóstico varía completamente. Por eso es muy importante respetar y acatar todas las normas preventivas. Si bien es cierto, hay mucha información en todo el mundo y todo el tiempo nos están bombardeando con información, no existe en el momento ningún medicamento que haya demostrado ser efectivo para prevenir la infección, ni efectivo para tratar las complicaciones, ni para la curación. Todas las medidas que se toman son medidas sintomáticas o de acuerdo a las manifestaciones que está presentando el paciente. Preguntas, porque es que muchos médicos por esta situación de contingencia no están haciendo la consulta, no están yendo a sus sitios de consulta en el consultorio y en los hospitales. Entonces, ¿debe seguir los controles médicos? Es muy importante que sepan que la gran mayoría de instituciones han cancelado las citas médicas presenciales. Por lo tanto, es muy importante saber si el sitio, la EPS o el sistema de salud que usted cuenta, están contando con telemedicina. Es importante comunicarse con su sistema de salud, su sistema de prestación de salud, el consultorio de su médico y preguntar si es necesario que acuda en persona. Porque la gran mayoría de los casos, como hemos visto, porque ya son casos diagnosticados, diferentes son los casos nuevos que no vamos a hablar ahora, la reformulación y el ajuste del medicamento se puede realizar adecuadamente con telemedicina. Ahora, si el médico por alguna situación recomienda, porque el paciente presenta alguna complicación con el tratamiento o alguna complicación adicional, es importante que llame antes y que le asigne la cita con un horario establecido para evitar las aglomeraciones. Igualmente, porque si va a ir a un consultorio o a un sitio, seguramente van a estar con algunos pacientes adicionales, pero es muy importante lavarse las manos muy bien antes y después de la visita con su médico. Muchas de las consultas médicas actualmente se están realizando por telemedicina, por teleconsulta o a través, obviamente, de vía telefónica y es suficiente, digamos, para acudir, para tomar una decisión. No quiere decir esto que si se presenta una situación de emergencia
que pueda poner en peligro la vida del paciente, no acuda a un servicio de urgencias. Sí tiene que hacerse porque lo más importante es preservar la vida del paciente. Bueno, situaciones como síntomas de un infarto, síntomas de infección respiratoria diferente, problemas urinarios que a veces generan un cuadro de urgencia. O sea, sí hay situaciones que ameritan ir a un servicio de urgencias. Consultas diferidas, por ejemplo, consultas de odontología, consultas de terapia en grupo, fisioterapia, que no sean importantes en ese momento, pueden ser obviadas o programadas o pospuestas para cuando toda esta situación ya haya bajado el riesgo de contagio. Como hay síntomas que aparecen y como tengan en cuenta que el 85% de los casos de infección por COVID-19 son leves. Bueno, no son graves todos los casos. El 85% se puede manejar adecuadamente en casa con medidas generales, con analgésicos tipo acetaminofén, tipo ibuprofeno para el manejo de la fiebre, del dolor o del malestar. Solamente un 10% a 15% pueden presentar una infección complicada y un 5% de todos los pacientes que se infecten pueden tener una complicación severa. ¿De acuerdo? Ahora, cuando aparecen síntomas, hay que manejar los síntomas con algún analgésico, pero como les digo, es muy seguro acetaminofén e ibuprofeno. El problema en pacientes con enfermedad de Parkinson avanzada es la deglución. Si no se pueden deglutir las tabletas, se puede utilizar una dosis equivalente con jarabe. Sin embargo, ustedes saben que hay pacientes que están tomando levodopa, están tomando lo que se llaman agonistas dopaminérgicos como Neupro, el parche de Neupro, o están tomando pramipexol, o están tomando también unos medicamentos que se llaman inhibidores de la monoaminoxidasa, particularmente con este grupo que se llaman IMAOs, como selegilina, rasagilina, oxadago. Deben tener mucho cuidado con algunos jarabes, sobre todo el que tiene dextrometorfano, porque puede producir reacciones adversas severas. Es la advertencia con esto. Igualmente, si el paciente con Parkinson tiene presión alta y si tiene síntomas gripales como congestión nasal, debe evitar los medicamentos para la gripa que tengan pseudoefedrina porque podrían generar un aumento de la presión arterial, particularmente el paciente con Parkinson que tiene una labilidad en esa respuesta. Bien. Pues esto es toda la revisión. Quedo atento a sus preguntas y muchísimas gracias por su atención y por su participación. Muchas gracias. Gracias. Entonces, por favor, espero sus preguntas. Voy a tratar de dar respuesta a una de las preguntas que hicieron anteriormente, y era si los pacientes con enfermedad de Parkinson pueden presentar complicaciones relacionadas con los medicamentos. Y había comentado que es muy importante que los pacientes no cambien las dosis ni suspendan los medicamentos. Y lo mismo, como recomendación general, puede ser que algunos pacientes requieran aumento, sobre todo los que están tomando levodopa, porque es la que más fluctúa y puede ser necesario ajustar las dosis. Sin embargo, con el uso de otros medicamentos como el parche de Neupro o como los inhibidores de monoaminoxidasa, que tienen una dosis casi que estable y continua para 24 horas, de pronto no es necesario hacer modificaciones. Sin embargo, cuando el paciente pueda presentar alguna complicación y requiera manejo en cuidados intensivos o requiera un manejo intrahospitalario, bajo ninguna circunstancia se recomienda suspender la terapia antiparkinsoniana, porque retirar la terapia o suspenderla abruptamente puede generar complicaciones muy graves, muy severas, que podrían poner en peligro la vida del paciente. Por eso el tratamiento para enfermedad de Parkinson no se debe suspender en ningún momento durante la enfermedad. Hay un paciente que pregunta que él trabaja todavía y la cuarentena se acaba el 27.
que si debe estar más aislado, o sea, debe mantener el aislamiento, debe mantener más tiempo el aislamiento. Mire, el aislamiento lo debemos manejar de acuerdo a las normas que nos han enviado por una razón. De pronto hemos tenido la fortuna de pasar todo este tiempo, este mes y unos días más sin manifestar la enfermedad y sin tener el contagio. Es muy importante, como les digo, acatar las normas y las leyes que se han establecido porque es para nuestra seguridad y para nuestro manejo y el manejo preventivo personal y el de nuestra familia. Por esa razón, la respuesta ante esta pregunta es muy variable. Mi respuesta personal es que sí, debe mantener el aislamiento y por lo menos no sabemos realmente con este COVID para dónde vamos. Bien, entonces, y en un paciente, sobre todo si es un Parkinson moderado o avanzado, el aislamiento debe mantenerse como si fuera una persona adulta mayor. De pronto, una persona con enfermedad de Parkinson leve, cuyos síntomas le permiten una vida funcional adecuada, podría manejar manejar la cuarentena en una forma, digamos, que se adapte más a sus necesidades. Bueno, dice esta, la paciente recibe amantadina, rotigotina, levodopa y permanece rígida. Miren, pues de todas maneras no es una asesoría para manejar los síntomas que pueda presentar un paciente, pero ante esta situación donde la paciente se mantiene rígida y recibe ya 3 medicamentos, y lo más importante es establecer si las dosis que está recibiendo son las efectivas. Antes de cualquier decisión de asistir a una consulta o a una situación de urgencias, es bueno llamar con el médico y lograr que hagan el ajuste de los medicamentos para este caso particular con levodopa, que es con la que más rápido se obtiene una respuesta en el manejo de este síntoma particular que es la rigidez. ¿De acuerdo? Entonces, tengan en cuenta eso, los pacientes con enfermedad de Parkinson avanzada, en la medida que progrese la enfermedad, algunos necesitan más de 2, 3 y hasta 4 medicamentos y en varias dosis. Como les decía, la amantadina, los inhibidores de monoaminoxidasa o el Neupro, que son de dosis diaria, casi no necesitan tener ajuste a no ser de subir la dosis de acuerdo a la recomendación del médico. Pero para otros medicamentos como amantadina, levodopa o entacapone o los que existan adicionales a estos, debe tener una valoración por su médico para que le diga cómo los tiene que ajustar y manejar este síntoma. En la medida que la enfermedad progresa, la respuesta a los medicamentos se vuelve un poco errática y un poco inestable en tiempo. A veces funcionan muy bien, a veces no funcionan muy bien. Y esto depende mucho de los problemas asociados, de la absorción del medicamento, de problemas gástricos, que no se absorba muy bien el medicamento en el estómago, que se administre conjuntamente con comidas, etcétera. Mi recomendación para este caso es que hable con su médico tratante y que le pueda orientar más profesionalmente. Hay una pregunta y es que cuando el paciente con Parkinson presenta mucho dolor y debilidad adicional a Neupro, el uso de estos medicamentos, dice que a pesar de estar utilizando estos medicamentos persiste con bastante dolor. Igual que la respuesta anterior, yo pienso que hay muchos síntomas y cada caso de paciente con enfermedad de Parkinson debe ser manejado en forma particular, en forma individual. Como les decía, el dolor es muy importante. Hay muchas estrategias y hay muchos medicamentos que han tenido muy buena evidencia en el manejo del dolor en Parkinson, pero con todo el respeto yo sí le sugiero que hable con su médico, le plantee qué tipo de dolor es, si es un dolor muscular, articular, neuropático, para que pueda establecerse un diagnóstico y un tratamiento seguro. Perfecto, esta pregunta es muy interesante y es un paciente que tiene
un neuroestimulador, tiene implante, un neuroestimulador cerebral y qué riesgo de infección tiene, a pesar de que lo tiene ya desde hace 5 años. Es lo mismo en general. La aplicación y la administración, o sea, del neuroestimulador o de otras medidas quirúrgicas en este momento no son un factor de riesgo adicional para adquirir o para contraer la infección por COVID. Para que hayan dispuesto a tener, tomado la decisión pues de utilizar un neuroestimulador cerebral, seguramente es un Parkinson que ya no había respondido a levodopa, un Parkinson o que tenía muchas fluctuaciones, en fin, ya tuvo un criterio muy especial para tomar la decisión de manejo quirúrgico. No es un factor de riesgo tener el estimulador para desarrollar la infección. Igualmente, a usted le sugiero que se mantenga en aislamiento, las mismas medidas, y no esperamos que haya problema ni que haya una complicación adicional, digamos, dentro del contexto de la población general. Es igualmente importante, pues, que esté hablando con su médico si es necesario hacerle los ajustes de los parámetros del neuroestimulador para el manejo de síntomas si llegaran a aparecer o si se llegaran a descompensar. Pero por lo demás no hay un factor de riesgo adicional por tener el neuroestimulador. Una pregunta es dificultades en la entrega de medicamentos en las entidades de salud. ¿Cómo salir? ¿Qué precauciones? ¿Cómo le hace? Sí, esta es una situación muy importante también que es de la vida real. Es cierto que los pacientes con enfermedad de Parkinson no deben suspender los medicamentos, pero sabemos que no hay escasez de medicamentos para el tratamiento del Parkinson en este momento. Actualmente no hay ninguna alerta y ninguna advertencia de escasez de estos medicamentos. La recomendación es que está la línea telefónica, comuníquese con su EPS y si tiene, porque también miremos la realidad de nuestro país y de nuestros países, hay personas que conviven con la enfermedad de Parkinson y viven solos o no tienen una persona que los apoye. Si su situación está en este tipo digamos, o sea, está en ese tipo de realidad, lo mejor es que busque primero una persona que lo pueda ayudar, que lo pueda asesorar y lo otro, o sea, no se vaya solo. Váyase acompañado y trate de hacer la diligencia directamente allá. ¿Cuáles son las precauciones? Las precauciones son lo mismo, mantener la distancia, el uso del tapabocas, el lavado de manos, evitar tocarse cuando uno salga a la calle la boca, la nariz, los ojos, y son en general las medidas que están establecidas para todo el mundo. Bueno, ¿qué tipo de transporte utilizar? Pues aquí tenemos en casi todos nuestros países el transporte público y personalmente no me parece el medio más seguro para desplazarse. Procure utilizar en la medida un carro de un familiar que lo pueda conducir hasta allá o utilice un servicio de transporte taxi. Bueno, una pregunta es, ¿qué problemas puedo tener por suspender los medicamentos durante esta pandemia? ¿Qué recomendaciones para manejar los síntomas? Esta es una pregunta también muy interesante y es una pregunta que tiene que tener muy en cuenta lo que les voy a decir. Suspender abruptamente los medicamentos para la enfermedad de Parkinson puede significar una situación vital que puede conducir a complicaciones mucho más graves y conducir a la muerte en algunos casos. Recomendaciones: no suspenda abruptamente ni la levodopa ni los agonistas dopaminérgicos. No sucede lo mismo con, por ejemplo, los inhibidores de la monoaminoxidasa, ni tampoco sucede lo mismo con amantadina, pero con levodopa y con los inhibidores, y con los agonistas dopaminérgicos como Neupro, o como Pramipexol, cualquiera de estos dos grupos no deben suspenderse abruptamente. ¿Cuáles son las recomendaciones?
La recomendación es esa, no suspenderlo. ¿Y cómo manejar los síntomas? No, los síntomas no van a aparecer si no suspende el medicamento. ¿De acuerdo? No hay forma de manejar los síntomas por suspensión de estos medicamentos, excepto dando el mismo medicamento y a la misma dosis que venía tomando. Bueno, ¿qué utilidades tienen las vacunas, en particular la de la influenza? Pues como les decía, la vacuna de la influenza es útil para prevenir la influenza. Para prevenir la vacuna contra neumococo, pues es para prevenir las neumonías. Lo que pasa es que, como sabemos que en los Parkinson avanzados hay mayor riesgo de broncoaspiración, que quiere decir por la dificultad para deglutir, que algunas partículas de alimento, de saliva o de líquido pasen a los bronquios, puede haber un aumento del riesgo de infección pulmonar. En estos casos, se recomienda que el paciente tenga la vacuna contra neumonía, que es contra neumococo. Y la de influenza, porque, entre otras, ustedes deben saber que las infecciones por virus respiratorios, por influenza o por influenza H1N1 y otros virus que dan infección respiratoria, en la edad adulta generan muchas complicaciones en términos generales. No estamos hablando que el coronavirus sea el único que genere este problema, pero sabemos y tenemos la estrategia para controlar la influenza y prevenirla, y la mejor manera de prevenirla es a través de una vacuna. Entonces, ¿qué esquema de vacuna sugiere para pacientes con Parkinson? No hay un esquema preciso para paciente con enfermedad de Parkinson y vacunas. Se tiene que manejar la vacuna contra influenza de acuerdo a la edad del paciente y de acuerdo al compromiso ventilatorio. Normalmente ustedes saben que una persona por encima de 60 años se recomienda altamente que tenga inmunización contra vacunas de influenza, quiere decir contra gripa. Ahora, las personas que tengan adicionalmente a su Parkinson una enfermedad pulmonar, sea por antecedente de tabaquismo, sea por asma, sea por enfisema, sea por cualquier otra condición que tenga una enfermedad pulmonar, en este grupo de pacientes es mandatorio, pero no por el Parkinson, sino por el problema pulmonar que tiene, es importante la vacuna y el proceso de inmunización. Y eso se hace cada año, tanto para el neumococo como para los de influenza. Me hacen una pregunta aquí, ¿qué diferencias hay entre Parkinson y parkinsonismo y cómo identificarlo? Pues bueno, la conferencia, como les digo, no es con ese objetivo, pero para tener en cuenta, sencillamente la enfermedad de Parkinson es una enfermedad progresiva, es una enfermedad neurodegenerativa que se presenta muy, muy especial en cada paciente. O sea, no podemos generalizar nunca, jamás, en la enfermedad de Parkinson con todos los pacientes. Cada paciente es un mundo aparte. ¿De acuerdo? El paciente con Parkinson tiene unos síntomas muy especiales que pueden ser temblor, la rigidez, la disminución de la velocidad de los movimientos, etcétera. Y el paciente con un patrón especial, la mitad del cuerpo, luego va progresando, tiene buena respuesta a la levodopa. Y los pacientes con parkinsonismo en general tienen síntomas muy parecidos a la enfermedad de Parkinson, pero no son los mismos. Quiero decir, puede estar un compromiso de ambos lados del cuerpo, bilateral, puede ser inducido por medicamentos, puede ser inducido o por una infección o por un trauma, etcétera. O sea, la diferencia entre uno y otro la define el médico. Bueno, y eso hay que ver el paciente y examinarlo claramente con los criterios de diagnóstico de una y de otra para decir si es un Parkinson o un parkinsonismo. Y la última pregunta que me hacen aquí es si es efectiva la cirugía de Parkinson. La cirugía de Parkinson es efectiva, por supuesto que sí, pero el éxito de un paciente radica en la muy buena elección y la muy buena selección del paciente. ¿De acuerdo? O sea, si responde, si un paciente se elige con criterios que no sean los adecuados, y para eso la neurocirugía ha avanzado muchísimo y los neurólogos especialistas en movimientos anormales lo conocen excelentemente y son las personas idóneas que pueden establecer qué paciente puede ser sometido a neurocirugía.
si está muy bien escogido el paciente y con los criterios que se han establecido a nivel mundial, sí funciona muy bien. Me preguntan acá que si un paciente tiene 76 años y le cambiaron Mirapex por Neupro, pero dice que se sentía mejor antes. Correcto. O sea, hay un dato muy importante también acá que es por la dosis, y es que hay que mirar la dosis equivalente y con qué dosis venía de Pramipexol y qué dosis viene, se la cambiaron a Neupro, porque hay que utilizar la dosis equivalente. Si el paciente venía con una dosis alta de Pramipexol, porque de hecho está con una dosis de Neupro muy baja hasta el momento, hay que establecerlo, hay que saber qué fue lo que pasó, y lo mismo saber cuál fue la razón por la cual decidieron hacer el cambio de uno a otro teniendo la edad que tiene el paciente. Vuelvo y digo, esto recae dentro del campo del médico que tomó la decisión, pues para poder saber si le tiene que ajustar más el Neupro. Porque como le digo en esta pregunta, Neupro está en la dosis mínima efectiva. Y tenemos que saber con qué dosis estaba tomando antes, porque hay un punto comparativo de 1 a 4. O sea, por cada miligramo de Pramipexol tiene que tomar 4 miligramos de Neupro, aplicarse 4 miligramos de Neupro. Digamos que ese es el equivalente. Bien. Otra pregunta más, y es que dice que la mamá tiene Parkinson, pero tiene vómito muy seguida cuando está, bueno, no le entiendo más porque esta pregunta dice corta. Dice que tiene Parkinson, tiene vómito muy seguido, y cuando es así, no se le suministra levodopa. Bueno, sí, los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen también muchísimos problemas de tipo gastrointestinal, como lentitud para el movimiento intestinal, eso se llama gastroparesia, tienen lentitud para evacuar con estreñimiento. O sea, los síntomas gastrointestinales en los pacientes con enfermedad de Parkinson pueden estar presentes hasta en el 80% de los pacientes y aumentan en la medida que aumenta la enfermedad. Tener vómito, desafortunadamente, es una situación que limita el tratamiento porque no puede, o sea, se le da el tratamiento levodopa o se le da la amantadina y el paciente la vomita inmediatamente. Hay que buscar otra estrategia para evitar el vómito. El problema es que los medicamentos convencionales para el vómito están contraindicados en enfermedad de Parkinson. Hay que utilizar medicamentos específicos que puedan ayudar a superar esta situación. Entonces, si es necesario bajar la dosis, hay que establecerlo. Eso lo puede tener con el médico porque digamos, una de las reacciones que da la levodopa es el vómito. Entonces, tiene que establecer eso con su médico tratante para llegar a la dosis que sea efectiva y que la tolere adecuadamente. Dice, usa Neupro y solo le dan 28, es decir, 2 o 3 veces al mes no se le da. Ah, bueno, sí. La idea es que el parche de Neupro no debe suspenderse tampoco. Desafortunadamente, uno tiene que pelear muchas veces con su entidad promotora de salud, con su seguro de salud, para que le den los parches completos para el mes. Normalmente, obviamente, el mes tiene entre 30 y 31 días, pero desafortunadamente, y porque eso es un dato establecido a nivel internacional, las presentaciones en general vienen de 28. Ahí sí le recomiendo, para usted que hace esta pregunta de los de 28, póngase en contacto con el programa de pacientes de Sensis, que ellos le pueden dar una orientación más efectiva y más segura de lo que yo le estoy diciendo. Tips para manejar la gastroparesia en los pacientes. Eso lo vamos a ver en una de las charlas que tenemos programada para más adelante, y pues lo vamos a manejar con dieta, lo vamos a manejar con algunos medicamentos, pero con todo el respeto, esta pregunta se la respondo más adelante porque tenemos un capítulo especial para estos síntomas gastrointestinales. Y bueno, los tips realmente para manejar la gastroparesia y también con el programa de pacientes, como lo vamos a ver más adelante, vamos a tener un libro de recetas muy especial enfocadas en el paciente con enfermedad de Parkinson.
diseñadas para los pacientes que tienen dificultades para la deglución, pacientes que tienen trastornos gastrointestinales como gastroparesia, que no se mueve adecuadamente el intestino o que tienen indigestión, para pacientes con estreñimiento, etc. Entonces, ahí vamos a tener los tips y los van a encontrar posteriormente a través de su página en Sensis. Tuvimos una gran cantidad de preguntas. Les agradecemos mucho, muchas observaciones para el doctor y unos agradecimientos para el doctor Wahib por todas sus preguntas. Algunas de las preguntas son muy relacionadas con tratamientos específicos que pues deben ser manejados por sus médicos en una condición ya más de revisión de los síntomas. Algunas otras preguntas están relacionadas con las dificultades para el acceso, entonces los invitamos a utilizar nuestro correo electrónico atencionalusuario@sensis.org para que nos escriban. Nosotros con mucho gusto verificaremos su inscripción al programa Apoyándote y podremos ayudarlos pues, en todas las circunstancias que se presenten dependiendo de las situaciones. Es muy importante que recuerden que este ciclo de conferencias pues va a estar orientado a ir resolviendo cada una de las preguntas que también se han hecho, así que los invitamos a estar conectados. Nuestra próxima charla es este viernes a las 4 de la tarde. La jefe Lorena Chaparro nos va a hablar sobre los cuidados del cuidador en esta situación de pandemia y más adelante tendremos charlas mucho más específicas sobre los ejercicios, la dieta, y bueno, muchas otras situaciones relacionadas con el manejo de la pandemia. Sabemos que es una situación compleja el estar en nuestras casas recluidos, sin poder abrazar a nuestros familiares, sin poder recibir pues todo el cariño que espera uno tener en las situaciones, pero pues sabemos que también es por el beneficio de todos mantenernos aislados, mantenernos acatando las recomendaciones, acatando las directrices que nos envían pues, las personas que están liderando el manejo de la pandemia. Esperamos que nos sigan escribiendo a nuestro correo, sigan ingresando a nuestra página. Toda la charla, las preguntas y todo queda grabado y se podrá ver en el momento que quieran para que las personas que no pudieron acceder o tuvieron alguna dificultad específica la puedan ver en cualquier momento. Y pues quiero reiterar mi agradecimiento al doctor Wahib. Fue una charla muy interesante. La sesión de preguntas, como pudimos ver, tiene diversos temas, muchos que son tan específicos que probablemente pues, en este ambiente no se puedan resolver, pero muchos otros que son consejos muy importantes y muy saludables para poder mantenernos en las mejores condiciones. Les reitero entonces nuestra página web www.sensis.org, la barrita apoyándote para todos los pacientes con enfermedad de Parkinson, ahí van a encontrar su información. Entonces, como les recordaba, en nuestra página web sensis.org/apoyándote pueden ver el link a través del cual también nos pueden hacer preguntas en todo momento, así que pues de verdad es una gran compañía estar con ustedes revisando todos estos temas tan importantes. Esperamos que haya sido de utilidad y que nos sigamos conectando y sigamos pues recibiendo toda la información que esperamos sea de todo su agrado y sobre todo les ayude a resolver todas estas preguntas que tienen. Muchísimas gracias, que tengan una feliz noche. Nos vemos entonces el viernes a las 4 de la tarde.